Bienvenidos a este video, mi nombre es Isaac Tárraga. Le voy a explicar cómo calcular el tamaño de la muestra mediante proporciones poblacionales cuando no se conoce la población y cuando se conoce la población. Cálculo del tamaño de la muestra mediante proporción poblacional. Para realizar este cálculo se utiliza la siguiente fórmula del tamaño de la muestra es igual al nivel de confianza elevado al cuadrado multiplicado por la proporción esperada y esta a su vez multiplicado por la probabilidad de fracaso dividido entre la precisión. Para ilustrar mejor lo mencionado, haremos el siguiente ejemplo. ¿A cuántas familias tendríamos que encuestar para conocer la preferencia del mercado en cuanto a las marcas de gaseosa cuando no se conoce la población? Donde el nivel de confianza es del 95%, la proporción esperada del 5%, la probabilidad de fracaso del 95% y la precisión del 3%. Utilizando la fórmula del cálculo del tamaño de la muestra, cuando no se conoce la población, sería entonces igual a 1,96 que sale de la tabla de la curva normal elevado al cuadrado multiplicado por la proporción esperada y esta a su vez multiplicada por la proporción de fracaso dividido entre la precisión elevado al cuadrado y este cálculo nos va a dar igual a 203, es decir que se debe encuestar a 203 familias. En el ejemplo número 2, de acuerdo al ejemplo número 1, si no se conoce la proporción esperada, ¿qué debemos hacer? Aquí mantenemos los mismos datos del ejercicio número 1. El nivel de confianza sigue siendo el 95%. Aquí la proporción esperada no se conoce, por lo tanto, se aplica el criterio de que el 50% es la proporción esperada de éxito y el otro 50% sería la proporción esperada del fracaso y el 3% sigue siendo del nivel de precisión. Entonces, aplicando en la fórmula, cuando no se conoce la proporción esperada, o sea, se establece que el 50% de la proporción es de éxito y el otro 50% de fracaso. Y entonces aplicando la fórmula sería 1,96 elevado al cuadrado por la proporción esperada de éxito y esta a su vez multiplicada por la proporción esperada de fracaso dividido entre la precisión elevada al cuadrado y nos va a dar el siguiente resultado que es mayor al anterior, que se conoce la proporción esperada, es decir, de 1067 encuestas. Entonces, si ustedes comparan, esta es mucho mayor que la anterior. Por lo tanto, si la pregunta es cuál de las dos es más recomendable, de acuerdo a la experiencia se dice que a mayor cantidad, a mayor tamaño de la muestra, mayor representatividad. Entonces, continuando, cálculo del tamaño de la muestra. Cuando se conoce la población, se aplica la siguiente fórmula. El tamaño de la muestra es igual a la población multiplicado por el nivel de confianza elevado al cuadrado y esta a su vez multiplicada por la proporción esperada y esta a su vez multiplicada por la probabilidad de fracaso dividido entre la precisión elevada al cuadrado multiplicado por la población menos 1 más el nivel de confianza elevado al cuadrado multiplicado por la proporción esperada por la proporción esperada de fracaso. Entonces aquí hacemos un ejemplo para ilustrar lo mencionado anteriormente. ¿A cuántas familias tendríamos que encuestar para conocer la preferencia del mercado en cuanto a las gaseosas que bebe? Si se conoce que el número de familias que consumen gaseosa es de 15.000, entonces aplicando la fórmula tendríamos que el tamaño de la muestra es igual a la población de 15.000 multiplicado por
el nivel de confianza, que es 1,96, que sale la tabla normal, elevado al cuadrado multiplicado por la proporción esperada del 5%, y a su vez está multiplicada por la probabilidad de fracaso del 95%, dividido entre la precisión del 3% elevado al cuadrado y multiplicado por la población de 15.000 menos 1, y a su vez se le suma 1 más 96, que es el nivel de confianza del 95% elevado al cuadrado por el 5% de fracaso por el nivel de fracaso del 95%. Realizando la operación nos da un resultado de 200. Entonces se debe encuestar a 200 familias de acuerdo a este ejemplo cuando se conoce el tamaño de la población. Aquí hacemos otra comparación cuando no se conoce la proporción esperada, pero sí se conoce la población. En este caso, aplicando la fórmula, se tiene que el tamaño de la muestra cuando no se conoce la proporción esperada y se conoce la población, sería igual a 15.000, que es la población, por el nivel de confianza de 1,96 elevado al cuadrado. Aquí se utiliza el criterio de que el 50% es la proporción de éxito y el otro 50% es la proporción de fracaso, dividido entre el nivel de precisión del 3% elevado al cuadrado por la población menos 1 más el nivel de confianza elevado al cuadrado multiplicado por el 50% de éxito y el 50% de fracaso, y nos da el cálculo de 996 familias. Es decir, esto nuevamente sigue siendo mayor que el ejemplo anterior, y la pregunta nuevamente es ¿cuál de los dos es el más conveniente aplicar? Y la respuesta es que mientras mayor sea el tamaño de la muestra, la encuesta o la muestra es más representativa. Ahora que ya sabes calcular el tamaño de la muestra mediante proporción poblacional, te invito a seguir el siguiente video para aprender a calcular el tamaño de la muestra mediante la media poblacional.